estos debates tan interesantes sobre estos temas que son de actualidad y de mucha importancia también para la historia. Hoy vamos a estar conversando sobre inteligencia artificial. Yo pienso que es uno de los temas que está en auge, que está en boom, no únicamente por la coyuntura que estamos viviendo, sino porque es uno de los temas que está en la agenda de política pública de todos los gobiernos del mundo. Es un aspecto que yo creo que trasciende en la vida de cada una de las personas. Hoy tenemos inteligencia artificial al alcance de nuestras manos en nuestros dispositivos móviles. Y ahorita tenemos muchos dilemas éticos, sociales. ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener en la vida de cada una de las personas y cómo nos va a facilitar muchas competencias y el desarrollo de muchas tareas? Para eso, entonces, hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Javier Burgos. Él es biólogo, magíster en matemáticas y especializado en el desarrollo, aplicación e implementación de modelos matemáticos para sistemas biológicos complejos. Entonces, como pueden ver, tenemos un experto que no solamente va a abordar el tema matemático, porque no hay que olvidar todo este tema de programación e inteligencia artificial es matemática pura y dura, pero además también tenemos el componente biológico, en donde podemos también ver cómo ya no va a estar la inteligencia artificial al servicio del hombre, sino que la inteligencia artificial en el hombre, ¿no? Un tema ahí de transhumanismo bien interesante que vamos a estar discutiendo. El doctor Burgos actualmente es gerente de proyectos de la Corporación para la Investigación e Innovación SINAS y es profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, antes de hacer una breve introducción como al tema de historia, quiero darle la bienvenida, doctor Burgos. ¿Cómo se encuentra usted en este día? Gracias, John. Buenas tardes a ti y a todos los participantes. Muchísimas gracias, doctor Burgos. Entonces, actualmente tenemos un concepto, digámoslo así, más o menos unificado de inteligencia artificial. La OCDE, por ejemplo, que es una organización de reconocimiento internacional, dice que la inteligencia artificial es una máquina que ha sido programada o configurada de acuerdo a un conjunto de objetivos por un ser humano y que esta máquina realiza predicciones, recomendaciones, toma decisiones y tiene una influencia en el mundo virtual y en el mundo físico. Sin embargo, este concepto ha venido cambiando a través de la historia. La definición que tenemos hoy de inteligencia artificial no es la misma a la que se tenía en el siglo pasado, y es que, contrario a lo que podemos tal vez pensar en estos momentos, la inteligencia artificial aparece a mediados del siglo XX, alrededor de 1940, por la aparición de máquinas informáticas que se utilizaban para solucionar ecuaciones diferenciales, nuevamente las matemáticas. En ese momento, la inteligencia artificial era considerada como aquellos sistemas informáticos que facilitaban el tema de los cálculos matemáticos. Entonces, era tan trascendental porque ya no teníamos, el ser humano ya no tenía que resolver por sí mismos esos complejos cálculos, sino que simplemente ingresaba los datos a una máquina, esta máquina los leía, los procesaba y presentaba los resultados de esos cálculos matemáticos. Y en ese momento eso era trascendental para nosotros. Hoy eso es normal, pero imagínense ustedes, en 1940, con la posibilidad de resolver cálculos matemáticos complejos, pero a través de una máquina. ¿A través de qué? De la automatización. Entonces, el concepto de inteligencia artificial en la historia ha estado fuertemente arraigado con el concepto de automatización. En ese momento se hicieron unos planteamientos sobre la posibilidad de utilizar estos sistemas de automatización en el uso de la guerra. Sin embargo, no fue hasta 1950, con la Segunda Guerra Mundial, cuando en realidad dijeron, esos sistemas no sirven para ganar la guerra, para ganar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento había una guerra en Europa y Alemania tenía la superioridad aérea sobre Occidente. Entonces dijeron, necesitamos desarrollar un sistema tecnológico que nos dé una ventaja sobre la guerra y nos permita derribar o terminar con esta estrategia alemana. En ese momento, entonces, se hizo necesario mejorar la artillería antiaérea y se incorporaron sistemas o aparatos de control que realizaban los cálculos para determinar la trayectoria en tiempo y espacio de las aeronaves. De manera que la inteligencia artificial viene a tener ese impacto trascendental justamente en la Segunda Guerra Mundial para que las máquinas interpretaran e indicaran cuál era la mejor trayectoria pues para combatir estas aeronaves, ¿no? En Europa Occidental. De esta manera que la guerra se convirtió en esa primera noción de inteligencia artificial, pero también de ética digital, ¿no? Ese componente humanístico de qué tan ético es o no utilizar tecnología con temas bélicos o con aspectos o fines bélicos.
Y esto tuvo un mayor desarrollo ya con el ENIAC, que fue un integrador numérico electrónico computacional que fue capaz de calcular ya balística mucho más compleja. Posteriormente, el ejército de los Estados Unidos sigue desarrollando e innovando con un dispositivo que se llamó el UNIVAC One, que fue una computadora automática universal que ya le presentaba una arquitectura mucho más eficiente a este modelo anterior que se tenía. Aparecen también los radares antiaéreos, aparecen también otros sistemas que ayudan ahí a facilitar el tema de los cálculos. Aparece un autor muy importante en Estados Unidos que se llama Norbert Wiener, que era un ingeniero que empezó a preocuparse por esos temas desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista humanístico. En esta época también tenemos la aparición de la bomba nuclear. Ahí también entonces vemos cómo la tecnología no podemos verla de forma aislada, sino que hay que ver todo el tema tecnológico en conjunto, ¿no? Entonces las máquinas empiezan a tener un desarrollo fundamental, aparece también la noción de intercambio de mensaje de datos para facilitar todo el tema transaccional en esos momentos y ya hacia 1989 nuestra región América Latina tiene una cercanía mucho más grande con el tema de inteligencia artificial porque se implementan sistemas automatizados en el canal de Panamá. En el canal de Panamá entonces se crean unos centros de mensajes bidireccionales que controlaban el movimiento de las locomotoras y la apertura y cierre de las puertas. Esto se hacía y bueno, actualmente también se hace de forma automatizada, de manera que se eliminaba ahí un componente humano y podemos utilizar ese componente humano en otras labores, ¿no? Sin embargo, pues hay un supervisor que se encarga como de verificar que todo funcione bien, en caso que algo salga mal, pues detiene el funcionamiento de estos sistemas automatizados, ¿no? Para ese entonces se empieza a desarrollar todo el tema de intercambio de mensajes de datos, el protocolo IP, todo lo que hoy conocemos como Internet aparece gracias al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que desarrolla una red que nos permite comunicarnos de una forma diferente a través de una red en 1968 con la única finalidad de enfrentar un posible ataque nuclear. Esto posteriormente se denominó ARPANET y termina convirtiéndose en lo que hoy conocemos como Internet, ¿no? Que es el medio por el cual nos estamos comunicando. Ya luego tenemos todo el tema de la revolución industrial, todo el tema de la libertad, la igualdad, la fraternidad que aparece hacia 1989 y que se expande por el mundo. Eh, los sistemas democráticos adquieren una mayor fuerza y la tecnología deja de verse de forma aislada y entra el derecho, entra la filosofía, entra la sociología y todos estos movimientos culturales, sociales, a tener un impacto que permite ver la inteligencia artificial no solamente desde un punto de vista técnico de ingeniería, sino también desde un punto de vista filosófico y de ética digital. Y de esta manera entonces llega Internet, se masifica el uso masivo de los datos, datos que pueden ser personales, que pueden ser institucionales, datos abiertos, que empiezan a gestar una nueva era para la inteligencia artificial, el tema de computación en la nube adquiere importancia ya a comienzos del siglo XXI y en la actualidad tenemos ya una noción mucho más expandida de inteligencia artificial en donde ya no son esos sistemas expertos, ya no son esos sistemas informáticos, sino que es Machine Learning y Deep Learning a servicio de los hombres, al servicio del ser humano. Entonces, de esa manera le doy la palabra al doctor Burgos que nos va ya a ahondar sobre la materia, qué es, de qué se trata, cuáles son esas clasificaciones de inteligencia, inteligencia artificial, inteligencia natural, inteligencia colectiva, cómo esto va a impactar cómo esto impacta en el mundo, impacta en el hombre, pero también cómo va a llegar a impactar no solamente en el contexto en el cual se desenvuelve el hombre, sino el cuerpo en sí mismo, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestro sistema a través del uso de la tecnología. Entonces, doctor Burgos, tiene la palabra. John, gracias por tu introducción. Diste una visión muy completa de cómo fue el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y computación desde inicios del siglo pasado hasta nuestros días. Lo que vamos a tratar en esta tarde se relaciona, como pueden ver allí, en comparar la inteligencia artificial y yo me tomé la libertad de cambiar inteligencia humana por poner inteligencia natural y al final de la charla espero que resulte claro por qué razón
ampliamos, digamos, el concepto. Básicamente, el desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías asociadas con él está cambiando la forma como vemos, como interactuamos, como aprendemos en el planeta entero. Entonces, obviamente, el desarrollo de esta tecnología ha llevado a plantear cuáles van a ser los resultados de esa interacción entre estos sistemas de inteligencia artificial y la inteligencia humana o inteligencia natural, si lo planteamos de manera más gruesa. Y es apenas natural preguntárselo en vista de la rapidez con la que se están desarrollando todos los sistemas de inteligencia artificial alrededor del mundo. Para complementar un poco la historia reciente que nos comentó de manera muy completa John, quería notar solo lo siguiente. Resulta que tanto en Oriente como en Occidente, ¿sí?, ha habido desde la antigüedad, una tradición, una inquietud intelectual relacionada con el desarrollo de entes o máquinas o seres no humanos, pero inteligentes. Es por eso que la tradición antigua griega perfectamente habla de Festo, de Vulcano, ¿sí? En Egipto de Ptahmí, ¿sí?, que eran creadores de máquinas, creadores de entes que tenían también la capacidad de desarrollar y de hacer cosas como los humanos, ¿sí? Curiosamente también esa tecnología se ha relacionado muchas veces con la transgresión y el pecado. Entonces, por eso encontramos nociones literarias bellísimas como la de la Galatea, la noción del golem hebreo, el Doctor Frankenstein, el Fausto de Goethe, en la cual se demuestra y se hace énfasis en cómo, si bien es posible desarrollar este tipo de tecnologías, ¿sí?, se preguntan qué tan bueno o malo o qué efectos va a tener, pero en general, fíjense que en la literatura ha tratado de asociarse este tipo de conocimientos y tecnologías con el pecado y la transgresión al invadir la esfera de lo divino, ¿sí? En Oriente también, para terminar, el Buda en el robot, la noción shintoísta es sumamente importante y es tal vez lo que ha permitido que países como Japón sean líderes mundiales en estas áreas de inteligencia artificial y robótica, porque de alguna manera ellos desde hace muchísimo tiempo han estado mentalmente preparados, dado su visión filosófica y religiosa del mundo, a desarrollar y a interactuar de manera muy activa con estas tecnologías. Con esto, lo que queremos enfatizar es el hecho de que la humanidad desde hace milenios se ha venido interesando en este tipo de temas, y lo que ha ocurrido desde el siglo pasado, como muy bien lo expresó John, es que pues ya contamos, digamos, con los medios tecnológicos para llevarlo a cabo. Eso marca esa diferencia. Entonces, hoy en día vemos como una disputa, o es común entender que existe como una disputa entre los sistemas de inteligencia artificial y la inteligencia humana o la inteligencia natural, que le ilustramos en esta gráfica. O sea, nos están bombardeando continuamente con la idea de que la inteligencia artificial nos puede superar, nos puede destruir, de múltiples maneras. Entonces, de lo que va a tratar en buena parte esta charla es de comparar y analizar
los sistemas de inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia natural, ver qué cosas tienen en común, qué hay de diferente, y vamos a llegar a una serie de conclusiones con respecto a esta disputa de estos dos tipos de inteligencia, si lo expresamos así. Posteriormente. Doctor Burgos, se me olvidaba mencionar, qué pena que lo interrumpa. Invitamos a nuestro público, tanto el que nos está siguiendo por Zoom como el que nos está siguiendo por el Facebook Live, a que pues a medida que vayamos avanzando, vayan escribiendo sus preguntas en los comentarios o en el chat, a medida que, de manera que nosotros podamos irlos recogiendo e poder haciendo ir tomando las preguntas y haciéndolas en tiempo real. Entonces, bienvenidas sean las preguntas. Gracias, John. Estamos súper pendientes. Interesantísimo que lo podamos hacer de manera así muy interactiva. Entonces, como les mencionaba, vamos a comparar estas inteligencias, vamos a llegar a una serie de conclusiones con base en ese análisis comparativo, vamos a ver cuáles son las aplicaciones actuales de la inteligencia artificial, en eso quiero hacer énfasis, porque en general tendemos a pensar que la inteligencia artificial es algo que va a venir en el futuro. Yo espero convencerlos de que es algo que ya es el futuro, que es el presente, que ya estamos viviendo, que estamos siendo afectados y estamos interactuando a diario con sistemas de inteligencia artificial. Y vamos a hacer al final de la charla un análisis de lo que podríamos llamar la inteligencia colectiva, la mente colectiva, la inteligencia y la mente universal, con los avances recientes de biología cuántica y de física cuántica y del estudio de la mente, de la inteligencia, etc. Entonces, para ir poniendo algunos términos en claro, básicamente, ¿qué entendemos por inteligencia humana o inteligencia natural? Varias cosas que no son, por supuesto, excluyentes entre sí. La primera, la adquisición y representación de almacenamiento del conocimiento, generación y aprendizaje del comportamiento, desarrollo y uso de las motivaciones, emociones y prioridades, transformación de las señales sensoriales en símbolos, manipulación de símbolos para efectuar deducciones, razonar sobre el pasado y planear el futuro, o producción de fenómenos de ilusión, creencias, esperanzas, temores, sueños, cariño, amor. Estas características puestas juntas es lo que básicamente entendemos por inteligencia, y ya sabemos que hay múltiples tipos de inteligencia. Hoy en día eso se tiene claro y se trabaja muchísimo en ello. Y por inteligencia artificial, básicamente, ¿qué se entiende en términos técnicos? Se le define como una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos capaces de realizar actividades propias de los seres humanos con base en el razonamiento y la conducta. O, en ciencias de la computación, una máquina inteligente ideal es un agente flexible que percibe su entorno y lleva a cabo acciones que maximicen sus posibilidades de éxito en algún objetivo o tarea. O también lo podemos entender como la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos, para aprender de dichos datos, para emplear ese conocimiento con el fin de lograr tareas y metas concretas a través de adaptación flexible. Entonces, tenemos ya una noción de lo que entendemos por inteligencia natural y de lo que se entiende hoy en día por inteligencia artificial. Se hablan de muchas cosas hoy en día de inteligencia artificial, entonces quise hacer esta aclaración aquí de qué es y qué no es inteligencia artificial. Porque realmente hoy en día se habla de aprendizaje de patrones, de neurociencia, del aprendizaje de máquina, del aprendizaje profundo, de bases de datos, de analítica, de big data, etc. Realmente, inteligencia artificial está más ligado a los fenómenos de aprendizaje profundo y de aprendizaje y reconocimiento de patrones, de representación del conocimiento y del descubrimiento de conocimiento a partir de bases de datos, ¿sí? Así que la big data y la analítica y el manejo de bases de datos, si bien pueden ser un componente de un sistema de inteligencia artificial, no necesariamente
pueden hacer parte de un sistema de inteligencia artificial propiamente dicho, ¿sí? Entonces, hoy en día los sistemas de inteligencia artificial cada vez más integran áreas del conocimiento de las ciencias computacionales diferentes y con eso van adquiriendo la posibilidad de tener sistemas más poderosos, que nos permiten, en términos técnicos, definir como dos tipos básicos de inteligencia artificial, como se entiende hoy en día y como lo enseña uno en los cursos de inteligencia artificial y computación evolutiva en las facultades de ciencias de la computación. Vamos a entender que por inteligencia artificial débil o estrecha, ¿sí? Van a ser sistemas que van a pensar y actuar como humanos, ¿sí? Entonces, son sistemas de inteligencia que se centran típicamente en hacer una tarea específica. Por ejemplo, en los dispositivos móviles, el Siri, ¿sí? O la robótica industrial, que ya lleva décadas desarrollándose y que tiene un papel muy importante en grandes emporios productivos en todo el mundo. Esos corresponderían a lo que entendemos como inteligencia artificial débil. Y se tiene otra división a la que denominamos inteligencia artificial fuerte, ¿sí? En la que lo que se busca es desarrollar agentes que actúen y piensen racionalmente. No necesariamente como humanos, son dos cosas distintas, sino que actúen y piensen racionalmente. Y los cultores más, digamos, extremos de la inteligencia artificial plantean que debe ser posible y que se llegará rápidamente a desarrollar lo que podríamos llamar la inteligencia general artificial, que son entes o entidades inteligentes cuya habilidad y inteligencia va a ser superior a los humanos promedio. Y hay toda una escuela de pensamiento en ese sentido. Dos ejemplos concretos de las dos divisiones de la inteligencia artificial. La débil es, por ejemplo, la que se usa hoy en día para música, ¿sí? Como Vocaloid u otros, ¿sí? Que se encuentran ya bastante bien desarrollados, han grabado álbumes, discos, hay cantantes virtuales exitosísimos, sobre todo en Oriente, en Japón, que trabajan básicamente con estos sistemas de inteligencia artificial para composición musical y también para pintar, para hacer diversas obras de arte, y más adelante vamos a hablar un poco de eso. Y de inteligencia artificial fuerte están los juegos para pensar. Esta fue la portada de la revista Science, cuando el sistema AlphaGo, ¿sí? Derrota al campeón mundial de Go en Corea del Sur, pero además aprende a jugar ajedrez y en este momento es el jugador de ajedrez y de Go más fuerte que hay, y en términos reales hoy en día posiblemente un ser humano no pueda ganarle un match completo a esta máquina, ¿sí? De eso hay una serie bellísima que se llama AlphaGo, que pueden encontrar en YouTube, donde cuentan toda la historia del desarrollo del sistema, ¿sí? Hecho por una empresa de inteligencia artificial británica que después, obviamente por sus éxitos, fue rápidamente adquirida por Google. Entonces, estos, digamos, son las dos divisiones en las que se trabaja hoy en día en forma práctica en inteligencia artificial. Sistemas de inteligencia artificial débil y sistemas de inteligencia artificial fuerte. En estos últimos, como lo mencioné antes, es donde se quiere llegar a desarrollar sistemas de inteligencia artificial general, y algunos sostienen que rápidamente llegarán a ser mucho más hábiles e inteligentes que los seres humanos, ¿sí? Brevemente, esta revolución en la inteligencia artificial que mencionó John en sus desarrollos teórico-conceptuales y prácticos desde antes de mediados del siglo pasado, también vino de la mano
de un desarrollo de la visión y del conocimiento matemático. Pasó de tener una visión computacional, que es incluso la que todavía nos enseñan en los colegios, extraordinariamente útil, ¿sí? A tener, y se desarrolló también a mediados del siglo pasado, lo que podríamos llamar una visión categórica, y hoy en día ya hay toda una representación matemática del conocimiento. Entonces, el desarrollo de la inteligencia artificial ha venido y ha estado guiada también por el desarrollo de herramientas matemáticas muy fuertes que permiten o soportan ese tipo de desarrollos. ¿Sí? Y teniendo eso claro, se tienen ya objetivos muy concretos de lo que se quiere hacer con los sistemas de inteligencia artificial. ¿Sí? Que razonen, que planifiquen y que aprendan. Esas tres cosas. Que razonen. Que si me dan conocimiento y hechos, el sistema pueda deducir las consecuencias. Por ejemplo, dado un cierto conocimiento sobre enfermedades y una relación de síntomas, que son los hechos, hacer un diagnóstico. Que planifique, si me dan conocimiento, situación actual y un objetivo deseado, ¿sí? El sistema pueda deducir la secuencia de acciones que hay que llevar a cabo para alcanzar el objetivo. Es un razonamiento dirigido por objetivos. Y el tercer objetivo central es que aprenda, dados conocimiento y hechos, deducir nuevos hechos posibles y nuevas modificaciones sobre el conocimiento, que es precisamente, por ejemplo, lo que hace AlphaGo. A AlphaGo lo que se le dio son las reglas del juego, ¿sí? Y con esas reglas del juego y poniéndolo a jugar contra sí mismo millones de veces, el sistema dedujo nuevos hechos posibles, ¿sí? Y llegó a ser el jugador más fuerte que hay en el mundo, por ejemplo, en Go y en ajedrez. Entonces, estos, digamos, son como los objetivos que se tienen cuando se diseña un sistema de inteligencia artificial. Entonces, recordemos, que razone, que planifique y que aprenda. Empecemos a ver, ya teniendo estas bases previas, a ver realmente cuáles son las diferencias entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, la inteligencia natural, para que lleguemos a una serie de conclusiones que nos permitan tomar nuestras propias decisiones con respecto a los alcances que puede llegar a tener la inteligencia artificial y su impacto sobre la sociedad humana. Vamos a ver un conjunto de unas 9 diferencias básicas. La primera tiene que ver con la conectividad. Los sistemas de inteligencia artificial, incluso por muy complejos que sean, en términos reales, si los comparamos con lo que vamos a ver ahora de la inteligencia natural, tiene conexiones simples. O sea, una máquina dotada de inteligencia artificial tiene una serie muy clara e identificable de puertos de entrada, puertos de salida y salida de datos. Entonces, un sistema computacional, como pueden ver en el gráfico de la derecha, sí puede tener toda una red de conexiones muy grande. Sin embargo, esas conexiones en términos reales podrían clasificarse como conexiones simples. ¿Por qué? Porque se tiene claramente definido cuál es la entrada de los datos, cuál es la salida de los datos y cómo se van a manejar como tal. ¿Por qué ponemos esto aquí? Porque la inteligencia natural, el cerebro, y el cerebro humano en particular, pero también el de los mamíferos y el de muchas otras especies, inclusive, así sean aparentemente no tan complejos como el humano, tienen algo que se llaman conexiones paralelas y llevan a cabo lo que en ciencias de la computación llamamos computación masivamente paralela. Eso todavía no lo hemos logrado en ninguna máquina ni en ningún sistema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque cada neurona, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahí las neuronas cómo están al nacer, cómo están a los 3 meses y cómo están a los 3 años. Cada neurona funciona como un computador, guardada la proporción, ¿sí? Y la ramificación y la conexión, ¿sí? Es lo que le da la capacidad, la ultraconectividad a la inteligencia natural, ¿sí?
Entonces, realmente un cerebro es realmente una gran estructura que como un ente global puede ser a su vez receptora pero y también emisora de datos. ¿Sí? Entonces cada neurona puede emitir pero también puede recibir datos. Y cuando está conectada, ¿sí? Cada subgrupo conectado puede recibir y generar datos a su vez como un subente y si vamos hasta la estructura global del cerebro, esa estructura se repite, pero se multiplica exponencialmente la capacidad que se tiene de recibir y de emitir información. ¿Sí? Las ramificaciones son interminables y los bucles son una constante en el mundo de las neuronas. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental entre los sistemas de inteligencia artificial y los de inteligencia natural. La complejidad de la conectividad. ¿Sí? Entonces, recordemos, nuestro cerebro y el cerebro de cualquier animal superior en términos reales funciona de manera masivamente paralela. El Doctor funcionamiento, Burgos, nos sí, empiezan aquí a llegar varias preguntas. Voy a ir tratándolas como de organizar a medida que vayamos llegando a cada uno de los temas. perfecto. Pero con relación a lo que usted ya ha mencionado, por ejemplo, la doctora Irma Acevedo nos pregunta, con relación al ejemplo que mencionaba sobre medicina hace poco, si desde la medicina la inteligencia artificial puede reemplazar los diagnósticos clínicos del médico. Eh, yo me atrevería a decir que no. Se puede, lo que estamos viendo es que los sistemas de inteligencia artificial se están convirtiendo rápidamente en una herramienta de apoyo diagnóstico al médico, pero no en un reemplazo de los médicos. Por supuesto, es lo que hemos visto con base en el desarrollo y la experiencia de la telemedicina a nivel mundial, y ahora adelante les voy a mostrar un par de ejemplos relacionados con la pandemia, que ha tenido mucho que ver con el desarrollo de algunos de estos temas, incluso más rápido de lo que se pensaba. ¿Sí? Pero lo que se está viendo es que es un apoyo diagnóstico más que un reemplazo del diagnóstico. ¿Sí? Perfecto. Y el doctor Carlos Moreno nos pregunta si los resultados dependen de quién alimenta la máquina o con qué información se alimenta la máquina. Entonces sería esa la Ah, pregunta. correcto, la respuesta es sí, y ahora vamos a ver algunos ejemplos muy concretos de ese tipo de relación entre lo que se le, con los criterios con los que se programe la máquina y los resultados que se obtienen. Al final uno termina dándose cuenta que el nombre de inteligencia artificial no es que sea inteligente, sino que la inteligencia sigue siendo la inteligencia humana, ¿no, doctor Burgos? Ese es un comentario inteligente. Perfecto. Tenemos otras dos preguntas, la doctora Gloria y el doctor Jaime, pero ya se las hacemos a lo largo que vayamos avanzando, que ya vamos Oh, a tocar esos temas. listo. Entonces vimos una primera gran diferencia que es la conectividad. ¿Sí? La segunda tiene que ver con el funcionamiento. Los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Necesitan, uno puede diferenciar claramente un canal por el que viajan los datos y la información, que es el hardware, y la información propiamente dicha. Entonces, por eso siempre habrá hardware y software. La inteligencia natural es en sí mismo, cada componente es el hardware y es el software. ¿Sí? Entonces, la distinción entre información y el medio material por el que viaja no existe en los cerebros naturales. ¿Sí? Los datos que se transmiten son en sí mismos cambios materiales que determinan la fuerza de atracción que existe entre las neuronas. Si la neurona A está más conectada con la neurona B que con la Ya C, vengo para... la información es una. Mientras que si pasa de A a estar conectada más con C, la información es otra. ¿Sí? Esto no ocurre en los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, ese funcionamiento del cerebro es lo que solemos llamar plástico. No hay distinción entre la información Yo que y el estaba comenzando. que baja. Una tercera diferencia importante tiene que ver con el almacenamiento de datos. Los sistemas de inteligencia artificial necesariamente requieren de
grandes bases de datos. O sea, se hace necesario crear sistemas de almacenamiento de datos. De hecho, la razón por la cual las grandes empresas, las multinacionales gigantes de la tecnología son a su vez las empresas que tienen los mejores y más avanzados sistemas de inteligencia artificial es porque precisamente ellos son los dueños o manejan la mayor cantidad de bases de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial requieren para su aplicación más apropiada tener lo que los técnicos llaman bases de datos maduras, o sea, bases de datos bien conformadas, bien estructuradas, muy grandes, ¿sí? Que son las que permiten que se lleven a cabo los análisis y los resultados que se obtienen en inteligencia artificial. Entonces, no es en vano que Google o Facebook o Amazon sean, o Alibaba en China, o el gobierno chino, o el gobierno ruso, tengan algunos de los mejores sistemas de inteligencia artificial, porque también tienen las mejores bases de datos. Y como están montadas las cosas, como cada vez que nosotros usamos algo que aparentemente es gratuito, estamos regalando nuestra información. Eso es lo que estamos pagando para tener una cuenta de correo, una cuenta en Instagram o en donde queramos, ¿sí? Estamos dando nuestros datos, es de eso de lo que se nutren. Por ende, cuantos más datos tengan, mejores son sus bases de datos y mejor va a ser la aplicación de inteligencia artificial. En tanto, los cerebros naturales, ¿sí? Como no distinguimos entre el canal de información ni la información en sí, no es necesario tener grandes depósitos de datos en nuestra cabeza, ¿sí? Es por eso que nunca recordamos algo de la misma forma, porque siempre hay pequeñas variaciones. Entonces, si uno pone a alguien a que le cuente una historia muchas veces, ¿sí? A veces dará algunos detalles, a veces una orientación, etcétera, y no es que lo haga a propósito, es que así es la manera como funcionan los cerebros naturales, ¿sí? De hecho, incluso la gente que tiene memoria fotográfica o autobiográfica muy desarrollada, incluso puede tener recuerdos falsos. Entonces, ya los neurobiólogos han descubierto que nuestro cerebro no almacena grandes bases de datos, sino que puede llamar recuerdos por asociación o por otras formas de manejar y no tener una base de datos gigantesca almacenada en el cerebro. El contexto. Los sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Diferentes estímulos, ¿sí? Pueden llevar a un mismo tipo de resultado, que es lo que solemos llamar en términos técnicos insensibilidad al contexto. Entonces, simplemente lo que hace es un encadenamiento lógico. ¿Sí? Si A, entonces B, entonces C. Y listo, independientemente de lo que ocurra. Sin embargo, los cerebros naturales y los cerebros orgánicos, para ponerlo de esa manera, son sensibles al contexto, ¿sí? Nuestros cerebros se adaptan como un guante a cada situación, a pesar de que cada una de las situaciones que vivamos pueda ser única. Es más, ante contextos impredecibles, diferentes personas son capaces de reaccionar de la misma manera. O sea que hay cierta sensibilidad al contexto. Los seres humanos estamos hechos para vivir en un contexto caótico, ¿sí? Nuestro cerebro es capaz de interpretar todos los estímulos, aunque se presenten de manera inesperada y sean totalmente nuevos. Un sistema de inteligencia artificial, por lo menos ahora, todavía no es capaz de hacer eso. Cuando hablamos aquí de contexto caótico, hablamos del contexto caótico en términos matemáticos. En matemáticas, el caos no es simplemente el desorden absoluto o el azar, ¿sí? Simplemente el caos es una mezcla de orden y desorden y lo que ya saben los matemáticos y los físicos desde hace décadas es que muchos de los fenómenos naturales son caóticos, o sea, están a mitad de camino entre el orden y el desorden. Eso es lo que se llaman sistemas caóticos. Así trabaja nuestro cerebro, a medio camino entre el orden y el desorden, ¿sí? De hecho, recordemos que si una persona es extraordinariamente ordenada, pero extraordinariamente ordenada, ¿sí?
para los psiquiatras y los psicólogos esa persona puede empezar a tener cierto tipo de problemas mentales. Lo mismo a que si es una persona extraordinariamente desordenada, ¿sí? En general, la mayoría de nosotros nos movemos a mitad de camino entre eso, entre el orden y el desorden, que es lo que en términos técnicos matemáticos se llama un contexto caótico. Esa es la forma como trabaja nuestro cerebro y es lo que hace que seamos sensibles al contexto. Otra gran diferencia tiene que ver con el estado y con el origen de los sistemas de inteligencia artificial y la inteligencia natural. Obviamente los sistemas de inteligencia artificial son digitales, que es lo que llamamos como agentes o denominamos como agentes intencionales. Hay un conjunto de n entradas, hay unas capas de entrada, esto es lo que llamamos una red neuronal, es una serie de capas ocultas, una capa de salida y un output o una salida. Entonces, hoy en día cada una de estas entradas, las capas de entrada, de salida, etcétera, ¿sí?, corresponden a secuencias binarias. ¿Por qué? Porque así diseñamos los computadores y los sistemas de computación que usamos actualmente. Son secuencias de ceros y unos, ¿sí?, que es lo que se llama código binario. Al tener ese tipo de estructura, ¿sí?, ese tipo de estructura binaria fue lo que permitió el desarrollo de la era digital. Entonces, en este momento, esos son nuestros computadores. En cambio, el cerebro es un sistema biológico o análogo, ¿sí?, y su codificación es mucho más compleja. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sistemas computacionales de inteligencia artificial actuales, que son binarios, o es verdadero o es falso, o es 0 o 1, y unas largas, más o menos largas cadenas de ceros y unos, los cerebros naturales están codificados por el ADN, que tiene un código de 4 letras: adenina, guanina, citosina y timina. Todo lo vivo sobre la Tierra está codificado de la misma manera. La diferencia entre un protisto, un hongo, una bacteria, un líquen o un ser humano o un elefante básicamente está en la longitud y la estructura de la secuencia de esas 4 letras. Y esas 4 letras, ese código genético, es lo que nos hace analógicos o biológicos, por decirlo así. Se han tratado, y hay una línea de investigación en inteligencia artificial que busca que se desarrollen chips que tengan las 4 letras, o chips biológicos, pero eso todavía está en etapa sumamente incipiente como tal. Entonces, sin embargo, ese estado y origen marca una diferencia fundamental entre inteligencia artificial y inteligencia natural. Otra diferencia importante tiene que ver con el comportamiento evolutivo. Fíjense que el anterior, ¿sí?, es el relacionado con el hecho de ser digital o ser análogo. Y el ser análogo le permite a nuestro cerebro una enorme capacidad de ser adaptativo, ¿sí? Nuestro cerebro está cambiando constantemente, incluso cuando dormimos. De ahí la importancia de dormir bien, como dicen los neurobiólogos. La gran virtud de nuestro cerebro es que puede funcionar bien en todo momento, a pesar de estar sujeto a constantes alteraciones imprevisibles. De ahí que haya sido definido como el sistema más complejo que existe. O sea, nuestro cerebro se adapta, o lo que podríamos decir de manera general, es cambia con cada experiencia. Entonces, miren un ejemplo de adaptatividad que ven aquí a la izquierda. Cuando uno se equivoca puede reaccionar de una u otra manera. Entonces, algunos psicólogos lo separan, bueno, yo puedo reaccionar con mente abierta, con mente cerrada. Por ejemplo, me equivoqué, entonces aprendí. Sin embargo, otra persona lo que va a hacer es lamentarse. Algunos van a resolver el problema, otros van a decir, no, esto no lo puedo resolver, es imposible. Otras personas aceptan críticas, otros sufrirán por el qué dirán, unos manejan el miedo, otros el miedo se apodera de ellos. Bueno, hay toda una posibilidad de comportamientos evolutivos que son distintos y simplemente
la forma como actuamos cuando nos equivocamos, ¿sí? Simplemente lo que denotan es la adaptatividad de nuestro cerebro, sin querer decir o criticar que una sea mejor que otra, simplemente es la manera como cada uno responde o se adapta a las condiciones a las que está expuesto de manera continua. El comportamiento evolutivo en la inteligencia artificial requiere de la presencia de cierta regularidad, como mencionábamos antes. Los sistemas de inteligencia artificial no están diseñados, porque todavía no sabemos cómo, a lo mejor alguien lo logra alguna vez, ya veremos, a que trabajen, necesitan que estén montados o creados de una manera muy concreta para que puedan ejecutar órdenes y hacer que la información pase de un lugar a otro de manera correcta. Entonces, ustedes pueden ver a derecha, como se llama esto, lo que se llaman los esquemas, que se emplean mucho en ciencias de la computación, para hacer programación dinámica, para hacer reconocimiento de patrones, para reconocimiento de humanos. La noción de esquemas, que es una visión en términos matemáticos que llamamos categórica, es la que se usa hoy en día para los sistemas de inteligencia artificial, que evidentemente, aun cuando no tienen esa conectividad, esa plasticidad, etcétera, sino que tienen que trabajar sobre sistemas más regulares, donde se distingue hardware de software, etcétera, no quiere significar eso, que no tengan capacidades y posibilidades muy interesantes de desarrollo técnico y teórico. Estas diferencias anteriores también llevan a otra diferencia fundamental, que es la que tiene que ver con que los seres humanos tenemos múltiples habilidades, ¿sí? O sea, hacer que una máquina haga lo que están haciendo los seres humanos aquí a nuestra derecha, que uno puede caminar, ir viendo el celular, estar pendiente de los demás, sentir el sol sobre la cara, ir hablando, etcétera, al mismo tiempo, denota una habilidad múltiple. En general, los mejores sistemas de inteligencia artificial, por ejemplo AlphaGo, que es inderrotable en Go o en ajedrez por cualquier ser humano, son extraordinariamente hábiles, pero para un restringido número de actividades. Entonces, eso marca una diferencia también fundamental entre inteligencia natural e inteligencia artificial. Doctor Burgos, ¿qué le parece si hacemos ya el intermedio para un anuncio interesante? Y antes de ir al anuncio, quiero dejarle una pregunta para que la vayamos pensando en el regreso. Y es cómo podemos conciliar esa inteligencia natural con esa inteligencia artificial. ¿Puede la máquina alcanzar el mismo grado de complejidad que la complejidad de un cerebro humano? Entonces, mientras regresamos, para responder esa pregunta, le doy la palabra entonces al doctor Carlos Moreno para que nos haga un breve anuncio. Gracias. Muchas gracias. Mientras Vanessa te agradecería colocar las diapositivas de lo que necesitamos y de lo que vamos a hablar. Que definitivamente este tema... Una pregunta, ¿están viendo mi pantalla? No, señora. Estamos viendo todavía la pantalla de Javier. Javier, ¿puedes quitar tu pantalla a ver si pueden ver la mía? Listo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Listo. Ahora sí. Inteligencia artificial o inteligencia natural. Las dos están basadas en recolección de datos. Y datos es lo que hacemos nosotros en la Fundación Festival Internacional de Historia. Por eso los invitamos del 10 al 13 de septiembre, el próximo jueves, a las conferencias y a nuestro festival, tercer festival. Tendremos el acto inaugural por el alcalde Villaraiba, el embajador de España, no está aquí anunciado, pero ya confirmó su asistencia para inaugurar, y el Ministerio de Cultura.
Tendremos dentro de esto a Mónica Tierra, Walter Martínez e Isabel Trejos, y me falta Enrique Maldonado hablando del homenaje a Villa de Leyva. Venga, ¿todo bien? Puntos que van desde el inicio No, de la no prehistoria en Villa almorzaron. de Leyva hasta actualmente. Les pido el favor a los que tengan el micrófono abierto, son tan amables de apagarlo. El 10 de septiembre a las 3 de la tarde, el viceministro de Cultura de Colombia hablará sobre transformación, retos y oportunidades para el arte y la cultura en la actual crisis sanitaria. Aquí, dentro de estos cambios que estamos en esta nueva normalidad, ¿cómo vamos a afrontar la actual cultura y la crisis sanitaria? El 11 de septiembre a las 4 de la tarde tendremos a Blas de Lezo. Antonio Ríos Martín, español, nos va a deleitar, como les comentaba en alguna oportunidad. Blas de Lezo es tal vez más reconocido en España, con todo lo que es reconocido en Colombia, aún más allá por el acto heroico que hizo en Cartagena de Indias. El 11 de septiembre a las 7 de la noche, las pirámides peruanas, por Luis Jaime Castillo, exministro de Cultura de Perú. El 12 de septiembre, los Caballeros del Temple, Mariano Fernández Urresti, español. 12 de septiembre a las 3 de la tarde, la primera vuelta al mundo, Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, Miguel Ángel Jimeno Álvarez. El 12 de septiembre, las expediciones de Malespina Fidalgo, Roberto Enrique Lastra, colombiano. El 13 de septiembre a las 11 de la mañana, Isabel la Católica, la descubridora de América, María Elisa Martínez Vega, española. Y el 13 de septiembre, las costillas de Pandora, mujeres, filos, voracidad y dientes en la independencia colombiana, Justo Cuño Bonito y Beatriz Cortázar. Los invitamos a que su marca pase a la historia. Patrocinadores de todo el evento aparecerán todas las charlas, 5 millones de pesos. En la invitación, en la presencia en la invitación, 1 millón de pesos. En cada conferencia, 700.000 pesos. Son 9 conferencias, por lo tanto, mejor los 5 millones de pesos. Los invitamos, es importante para nosotros. El valor de cada conferencia individual será 40.000 pesos, pero si compran para las 9 conferencias, 8 conferencias, perdón, porque la primera será gratuita, 200.000 pesos para tenerlo en esto. Agradecemos ya a los patrocinadores que tenemos. Las boletas las pueden comprar en www.festivalinternacionaldehistoria.com. Al inicio de la página web encontrará la opción "Compre sus boletos para el homenaje a Villa de Leyva 2020", dar clic en este enlace y ahí directamente se arranca o ingresando a nuestra página. Le agradezco muchísimo y Javier, le hicieron una pregunta muy interesante. Por favor, sigamos con esto que está absolutamente interesante, esa charla que tenemos hoy. Bueno, entonces estábamos con el doctor Burgos ya justo a punto de entrar en el tema de conclusiones, ¿no? ¿Cómo entonces vamos a unificar todos estos argumentos que usted nos ha venido exponiendo ya de una manera más aterrizada, de una manera más concreta? Entonces, ¿cómo entra el cerebro humano ya a todos estos asuntos, doctor Burgos? Ok, entonces vamos a ver ahora en las conclusiones cómo puede llegar a ser esa interacción entre el cerebro humano y los sistemas de inteligencia artificial. Y vamos a ver en las conclusiones también cuáles podrían ser algunos de los alcances de la inteligencia artificial, cuáles están siendo los alcances actuales y si eso en realidad nos puede poner en peligro como especie o no, ¿sí? Entonces vamos a ver algo de las conclusiones, pero evidentemente es claro que lo que buscamos también al exponer todo esto es que todos y cada uno también lleguen a formarse su propio criterio sobre el tema. Entonces, habiendo visto estas 9 diferencias entre los sistemas de inteligencia artificial y la inteligencia natural orgánica, ¿sí? Podemos llevar a varias conclusiones. Hay una teoría que es muy fuerte, muy común, que es lo que se llama la teoría de la singularidad, que básicamente su cultor más importante es el doctor Ray Kurzweil. Él básicamente lo que él dice es que
los modelos de inteligencia artificial se van a desarrollar con tal rapidez y a tal nivel que va a llegar un momento, y ese momento es lo que llama la singularidad, ¿sí? Que es un momento muy particular en el cual las superinteligencias artificiales basadas en réplicas del cerebro superarán con mucho la inteligencia humana, ¿sí? Al menos hoy en día, la visión que se tiene de la singularidad, ¿sí?, es que posiblemente sea una predicción cuyo fundamento científico, cuando uno ve las diferencias entre los cerebros orgánicos y los sistemas de inteligencia artificial, pues no tienen un fundamento científico muy fuerte, ¿sí? Lo que plantea Kurzweil es algo como lo que ven en la gráfica ahí. O sea, la singularidad es el punto en el cual un robot superinteligente mira a un humano como un humano mira a un chimpancé, como un chimpancé mira a un escarabajo. Entonces, estos cultores de la singularidad, de las superinteligencias, colocan un periodo de tiempo no superior a 100 años para que este tipo de cosas ocurran, ¿sí? Pero, como vimos, el desarrollo evolutivo de los cerebros orgánicos, ¿sí?, se llevó de tal manera que va a ser un poco complicado que en 100 años lleguemos a este punto, o incluso en un poco más de tiempo, si se considera como tal. Como los cerebros orgánicos tienen capacidades mayores, ¿sí?, pueden interactuar con entornos no restringidos ni con entornos debidamente preparados, ¿sí? Entonces, diseñar sistemas que tengan estas capacidades, que interactúen con entornos no restringidos o caóticos, como lo definí previamente en términos, como se entiende en matemáticas, ¿sí?, se puede ejemplificar con la gráfica que ven aquí, que son cosas que se usan mucho en ciencias de la computación, pero también de la administración. Cuando un sistema es complejo, entonces se hacen prácticas emergentes. Cuando es complicado, se maneja con buenas prácticas. Cuando es simple, con mejores prácticas. Pero cuando es caótico, donde no sé cómo son las relaciones, vienen las prácticas novedosas, viene la creatividad, ¿sí?, la capacidad de adaptarse al sistema. Y cuando es desordenado, sencillamente ahí es que no tenemos ni idea qué hacer. Sin embargo, el cerebro humano, cuando era desordenado, encontró y desarrolló las nociones de funciones aleatorias, tanto continuas como discretas, la ley de los grandes números, o sea, incluso el cerebro humano llegó a manejar adecuadamente lo que se conoce como el desorden, ¿sí?, o la aleatoriedad. Estamos equiparando ese sistema desordenado a sistema aleatorio en términos técnicos. Sin embargo, como mencioné antes, en lo que respecta a las aplicaciones de la inteligencia artificial, las más importantes a corto plazo y que veremos avances sorprendentes, se relacionan con la web misma, los videojuegos, ¿sí? Dentro de los videojuegos está, por ejemplo, y en eso vamos, y ya hay desarrollos sorprendentes, pero vamos a ver desarrollos más impactantes en lo que tiene que ver con cine, con televisión, donde los personajes, si uno mira ahora los videojuegos modernos, el avatar del videojuego cada vez más actúa de forma más realista, se ve de manera más realista, y algunos llegan a decir que las grandes estrellas de cine de un futuro pues serán sistemas de inteligencia artificial y no un actor como tal. De hecho, algunos actores actuales famosos, de alguna manera visualizaron que para allá va la cosa, lo que han hecho es vender sus derechos de imagen para que el día de mañana sí se pueda usar su imagen, pero que el actor sea un actor de un sistema de inteligencia artificial. Los vehículos autónomos serían parte de estos robots autónomos, ¿sí? Las grandes multinacionales automovilísticas y de medios y de internet en Estados Unidos han hecho y están haciendo enormes inversiones
en el desarrollo de vehículos autónomos, hasta el punto de que dicen que en 10 o 15 años, a más tardar, los vehículos que anden en cualquier parte del mundo van a ser autónomos, ¿sí? De hecho, sostienen que nuestros hijos no van a entender, o nietos, cómo era posible que uno pudiera manejar un carro. Eso lo hace mejor un robot, cosas de esa naturaleza, ¿sí? La robótica en la exploración de planetas. Este tema es muy interesante para mí porque pues, una de las líneas de investigación que tenemos se relaciona con la exploración de la vida y dispersión de la vida en el universo. Ya sabemos que los cuerpos biológicos, al menos en este momento, no estamos diseñados para exploración espacial de largo alcance, o sea, de años inclusive. Ya sabemos que sufrimos, nuestra fisiología sufre muchísimo. Entonces, básicamente, muy posiblemente nuestra expansión, por lo menos inicial, a los planetas y lunas cercanos, van a ser los robots bien dotados con sistemas de inteligencia artificial, ¿sí? Aplicaciones a medio ambiente, al sector energético, a economía, a sociología, seguramente vamos a ver avances espectaculares en los próximos años. Algo que ya está funcionando muy bien, ¿sí? Es lo que podríamos llamar las aplicaciones de la inteligencia artificial al arte. Recuerden ustedes que al inicio lo mencionamos como sistemas de inteligencia artificial débil, y es generar lo que se llama la creatividad computacional, ¿sí? La creatividad computacional es una área muy prometedora de la inteligencia artificial, y como pueden ver a la derecha es el juego que hay entre el compositor, el sistema de inteligencia artificial, y ese juego entre ambos, o esa interacción mejor, permitirá que el compositor pueda obtener piezas de mejor belleza o más acorde a su espíritu creativo, en tiempo más rápido, con menor número de errores, y no decir nada con respecto, por ejemplo, a la distribución de sus creaciones musicales. Entonces, la creatividad computacional es un campo que está creciendo rápidamente a nivel mundial, pero de nuevo, entonces uno podría pensar de la siguiente manera: entonces el computador, el sistema, el pintor, que sea un sistema de inteligencia artificial, hará obras de arte superiores a cualquier pintor humano. Posiblemente la respuesta sea que lo que realmente ocurra es que la creatividad humana se vea reforzada o complementada por estos sistemas de creatividad computacional. Por muy inteligente que lleguen a ser las futuras inteligencias artificiales, incluidas las de término general, recuerden, las de término general son las que llevarían, como dice el señor Kurzweil, a las superinteligencias de la singularidad. En general, pues evidentemente podremos decir que no serán iguales a las humanas, porque el desarrollo mental y de la inteligencia humana requiere una complejidad de interacciones con el entorno y con otros individuos que dependen a su vez del cuerpo, en particular del sistema perceptivo y del sistema motor, ¿sí? Ello junto con el hecho de que las máquinas no seguirán procesos de socialización y culturización como los nuestros, incide en que estas máquinas de inteligencia o sistemas de inteligencia artificial, por muy sofisticados que lleguen a ser, serán inteligencias distintas a las naturales. Entonces, a la pregunta de inteligencia artificial contra inteligencia orgánica o inteligencia natural o inteligencia humana, si lo acotamos ahí, básicamente serían tipos de inteligencias distintas, ¿sí? Pero al ser distintas posiblemente no sean tan comparables, ¿sí? Dependiendo del ámbito en el que uno se mueva, si es en el artístico o creativo, o simplemente de interacción social o culturización, etc., ¿sí?
para reforzar el punto que mencioné anteriormente, el desarrollo mental actual requiere toda inteligencia compleja, va a depender de las interacciones con el entorno y estas dependen a su vez del sistema perceptivo y motor. Entonces, obviamente, ese tipo de adaptación, de interacción social es lo que genera pues la antropología cultural, la diferenciación de cada uno de nosotros, pero también la adaptación al entorno cultural en el que estamos trabajando. Entonces, no es tan fácil visualizar que sistemas de inteligencia artificial sientan la necesidad, digámoslo así, de socializar. Sin embargo, si lo ponemos en esos términos del peligro de la inteligencia artificial, ¿sí? El verdadero peligro de la inteligencia artificial no es que se logre esa singularidad tecnológica improbable en corto tiempo, sino que lo que hay que enfatizar es que los verdaderos usos, aplicaciones o peligros ya están aquí, ya son un hecho. Y esto es algo que vamos a empezar a tratar ahora porque debemos dejar de pensar que los sistemas de inteligencia artificial son algo del futuro. Lo que me gustaría que quedara claro es que los sistemas de inteligencia artificial actualmente están entre nosotros, los estamos usando, nos están impactando, los estamos usando a nosotros a ellos, ¿sí? Y todos esos algoritmos en los que se basan, por ejemplo, los motores de búsqueda de Internet, son sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de recomendación, los asistentes personales de nuestros teléfonos móviles, Siri y demás, son sistemas de inteligencia artificial. Conocen bien lo que hacemos, nuestras preferencias, nuestros gustos, ¿sí? Incluso por lo mismo pueden llegar a inferir qué pensamos, cómo nos sentimos. Y aquí hay un punto importante. El gran pensador israelí Yuval Noah Harari menciona cómo aquí puede haber unas implicaciones muy grandes de la inteligencia, de los usos de la inteligencia artificial y su interacción con los seres humanos. ¿Por qué? Porque hoy en día los sistemas de salud, si a uno le implantan un pequeño chip bajo la piel, ¿sí? Y el chip está enviando información continua sobre nuestra fisiología, temperatura, humedad, subida, bajada de presión, cambio de ánimo, etcétera, eso automáticamente puede llevar o llegar a una máquina y eso puede llevar a inferir cómo nos sentimos, por ejemplo. Entonces, supongamos que estamos presentando, no sé, una entrevista de trabajo y todos y cada uno de nosotros tenemos un chip de esos puestos y el entrevistador nos hace una pregunta y pues, supongamos que yo pienso y digo, ¡ay, qué pregunta tan boba! ¿Sí? ¿Para qué preguntan estas cosas aquí? Pero resulta que mi chip le indica a quien me está preguntando de alguna manera lo que yo estoy queriendo decir o lo que estoy pensando. Eso va a tener evidentemente un impacto muy negativo en el resultado de mi entrevista de trabajo, aun cuando puede tener un impacto muy positivo en un tratamiento médico, ¿sí? Entonces, mucho de esto tiene que ver con el fin para el cual se desarrolla la tecnología, ¿sí? Lo que se visualiza a futuro es que, y que ya es un hecho, es una, como se menciona al final, una pérdida alarmante de privacidad. Uno de los grandes impactos de los sistemas de inteligencia artificial actualmente es la pérdida de la privacidad, ¿sí? El presente y el futuro de la inteligencia artificial. Entonces ya vimos ahí muchas cosas que ya estamos usando de inteligencia artificial, ¿sí? Pero lo que se espera, como lo acabé de mencionar, es que los mayores logros surjan de una combinación de ambos sistemas, que es básicamente el punto en el que Harari hace mucho énfasis, y es que la inteligencia artificial con la ingeniería genética, con la biología molecular, con la biomedicina, la neurobiología, en conjunto los desarrollos sí puedan ser
absolutamente extraordinarios y puedan llevar a grandes avances en medicina, rápida capacidad de análisis, precisión milimétrica de una máquina para diagnósticos, para tratamiento, pero como mencioné antes, fíjense que es la combinación de ambos lo que permitiría llevar a esos niveles de desarrollo, ¿sí? Entonces, evidentemente la inteligencia artificial tiene un gran valor, puede sernos de gran ayuda, pero como toda herramienta, la intención del que la utiliza es lo que acaba por definir si realmente resulta para bien o para mal de un grupo humano cualquiera. Ya hoy en día muchos expertos insisten que los sistemas de inteligencia artificial ya están siendo usados, por ejemplo, para fines criminales. El crimen internacional es extraordinariamente hábil en el uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, por eso no es de extrañar, recuerden ustedes que los bancos siempre nos hagan muchísimas advertencias en la manera como usamos tarjetas de crédito y los sistemas mismos computacionales para hacer muchísimas transacciones. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial ya están siendo usados con estos fines, ¿sí? Y evidentemente algunos, como se pueden ligar a máquinas, a maquinarias, a drones, a vehículos tripulados, pues eso puede tener impactos muy deleterios. Sin embargo, esto podemos decirlo, también ha pasado con cualquier otro desarrollo tecnológico a lo largo de la historia. Como mencionamos antes, depende de las intenciones de quien las utilice. Entonces, por la misma razón, nos atrevemos a decir, pues no hay que tener un miedo visceral a los desarrollos de inteligencia artificial. Básicamente depende de las intenciones y, por lo menos hasta ahora, como especie, siempre ha habido, después de un influjo inicial de una teoría o de un gran desarrollo tecnológico, hay un periodo en el cual hay como un decantamiento y empiezan a usarse las tecnologías en muchos de los casos más con mejores intenciones que con malas intenciones. A la pregunta que nos hacían ahorita y que obviamente nos hacemos todos, ¿qué pasa con los sistemas de inteligencia artificial y qué relación tienen con quien programa los sistemas? La autora, una matemática que se llama Cathy O'Neill, publicó un libro muy interesante que se llama Armas de Destrucción Matemática y dice cómo la Big Data aumenta la desigualdad y amenaza la democracia. Y básicamente lo que ella menciona es con nombre y apellido algunos ejemplos muy claros de sistemas de inteligencia artificial que patrocinan los resultados desiguales. Entonces menciona, por ejemplo, el sistema de calificación de docentes estatales en algunas regiones en los Estados Unidos, o los sistemas de salud en algunas zonas en Estados Unidos, y dice que el sistema mismo, como ya el sistema de inteligencia artificial le da a uno la cita, le ayuda con el diagnóstico, etcétera, está sesgado desde el inicio para que tome ciertas decisiones dependiendo su origen étnico, su nivel económico, etcétera, ¿sí? Y a la pregunta de el sistema puede responder a la forma como esté codificado, sin lugar a dudas. Hay un escrito muy interesante que apareció en el MIT Review hace un par de meses sobre la gobernanza de los sistemas de inteligencia artificial. Y el propio MIT, el analista del MIT, llega a aseverar que al menos actualmente los sistemas de inteligencia artificial están programados a partir de una mentalidad colonialista. Entonces, eso lo pone mucho uno a pensar sobre el tipo de decisiones que se pueda tomar con un sistema de inteligencia artificial. Pero como mencioné antes, eso ocurre con cualquier desarrollo y llegará un momento en el que al decantarse todos estos sistemas, pues estas cosas se aclaren y se puedan ir moderando algunas de estas diferencias. Sin embargo, por ejemplo, Harari no deja de sostener que la inteligencia artificial, de todas maneras, como quienes la están manejando son grupos de poder muy grandes o
gobiernos muy poderosos, ¿sí? Pues siempre habrá el riesgo de que se genere en últimas una élite, ¿sí? Que tenga la disponibilidad de usar y programar los sistemas de inteligencia artificial más para su beneficio que para el de la mayoría. Pero pues ya veremos cómo se va dando esto. Este es un ejemplo que mencioné en alguna conferencia pasada en el festival, que tiene que ver cómo ya en Japón se hizo una elección donde ya había un sistema de inteligencia artificial que se lanzó a la alcaldía de una ciudad importante en Japón y quedó de segundo, ¿sí? Esa es una cosa muy interesante para pensar si la toma de decisiones, claro, como el robot tiene la base de datos completa, etcétera, y podría pensar un poco más racionalmente que los humanos, podría ayudar a tomar mejores decisiones. Sin embargo, yo me atrevo a decir que puede llegar a tomar mejores decisiones de la mano, ¿sí?, de una persona, digámoslo así, debidamente capacitada, que sepa, que le preocupe, digamos, el bien común cuando se haga elegir y use esos sistemas para tomar mejores decisiones. Es esa conjunción, en eso queremos hacer énfasis, donde puede estar el futuro real y el éxito de la inteligencia artificial. Veamos algunos casos de éxito de la inteligencia artificial y pues voy a empezar con un tema que, pues que no necesita presentación. Actualmente los sistemas de inteligencia artificial ya no pueden ayudar a entender, nos han ayudado a entender y a rastrear la propagación de la COVID. Miren lo siguiente, este es un punto muy interesante. Blue Dot, que es una empresa canadiense, tenía un sistema, un programa de inteligencia artificial que apenas apareció el primer caso en China, o fue reportado oficialmente en China el 31 de diciembre del 2019, el sistema de inteligencia artificial pudo hacer una predicción bastante buena, ¿sí?, de cómo se iba a propagar la pandemia por todo el mundo, ¿sí? Entonces, imaginen, eso ligado al conocimiento de los epidemiólogos nos puede llevar a identificar y a buscar evidencia sobre el desarrollo, la aparición de nuevas enfermedades o el manejo de futuras pandemias. Entonces, aún hoy en día, ¿sí?, ya se tienen modelos de inteligencia artificial que nos están permitiendo rastrear la propagación de la COVID-19. Pero me gusta llamar la atención sobre el software de inteligencia artificial de Blue Dot, porque fue el primero que alertó a nivel mundial, ¿sí?, sobre los posibles impactos de la pandemia. Posiblemente si hubiéramos hecho caso a algo como esto, la situación a nivel mundial hubiera sido totalmente diferente. Hoy en día, los sistemas de inteligencia artificial están ayudando a reducir la carga de trabajo en los hospitales, sobre todo en las UCIs, en las tareas de análisis de imágenes. Diferentes sistemas de inteligencia artificial y procesamiento de imágenes ayudan a detectar anormalidades pulmonares a partir de radiografías de tórax y ofrecer diagnósticos de posibles casos de COVID mucho más rápido que un radiólogo humano, ¿sí? De hecho, el sistema que ven a su izquierda es un sistema colombiano, ¿sí?, cosa que me alegró enormemente descubrir. Y funciona bastante bien, pero de nuevo es una herramienta que ayuda al médico, al radiólogo experto, para hacer su diagnóstico de manera más certera y más rápida, que es lo que necesita en escenarios de pandemia como el que vivimos. Entonces, aún en nuestro país ya nos estamos beneficiando de estos sistemas de procesamiento de imágenes y de toma de decisiones de inteligencia artificial en el caso de la COVID-19. Ahora, también como resultado de lo que ha pasado en la pandemia, y claro, uno mira eso y le causa gracia, es que claro, con el desarrollo de los sistemas para impartir clases online, pues se hizo necesario generar software para que vigilara que los alumnos, o sea, ¿cómo sé que, o cómo hago para que mis alumnos no se copien?, ¿sí? Entonces se ha popularizado un conjunto de herramientas que vigilan a los estudiantes durante sus exámenes, gracias a la inteligencia artificial y a la biometría, ¿sí? Pero
estamos encontrando que esos algoritmos tienden a perpetuar discriminaciones como el racismo y el sexismo, ¿sí? Y lo que es más grave, suponen una invasión a la privacidad de los alumnos. Por eso mencioné antes, si algo nos va a afectar la inteligencia artificial es la pérdida de la privacidad, ¿sí? Entonces, estos software que vigilan que para que los alumnos no se copien, si bien pueden ser útiles para la supervisión del docente, tienen un lado oscuro y es que pueden invadir, o de hecho lo hacen, la privacidad de los estudiantes, ¿sí? Porque sería el equivalente a ponerles hojitas al lado para que no miren o una caja encima de la cabeza para que no se copien, ¿sí? Pero es el sistema de inteligencia artificial, de alguna manera hace algo como esto, guardadas las proporciones, ¿sí? Y un caso muy reciente, porque se publicó ahorita el 31 de agosto en Gran Bretaña, y que fue muy preocupante porque como los estudiantes en Gran Bretaña, donde la pandemia fue muy fuerte, no pudieron ir al colegio, tuvieron que hacer buena parte de su trámite escolar desde la casa y tenían ya los que estaban terminando, digamos, la educación superior, presentar sus exámenes para ingresar a la universidad, pues no se pudo hacer como siempre, entonces generaron un sistema, un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial que iba a calificar y que de hecho calificó a los estudiantes que iban a pasar a las universidades. Y recuerden que allá, pues básicamente dependiendo pues la puntuación, el historial del estudiante, el sitio donde estudió, etcétera, pues recibe mayor o menor puntaje, lo cual le posibilita a un estudiante llegar a una universidad de primer nivel o no. Y resulta que el software, ¿sí? Rebajó o rajó, por decirlo así, al 40% de los estudiantes que se presentaron, ¿sí? Cuando se dieron cuenta de los resultados y analizaron los resultados, que eso se hizo en agosto hace pocos días en Gran Bretaña, encontraron que el software había clasificado de manera desproporcionada a los estudiantes de las clases trabajadoras y comunidades desfavorecidas y que le había dado más puntos a los estudiantes de las escuelas privadas. Cuando esto ocurrió y empezaron a darse cuenta de eso, entonces el software estaba favoreciendo a quienes tenían mejores recursos para ir a universidades de primer nivel y dejando por fuera a estudiantes, por muy brillantes que fueran, de comunidades menos favorecidas o de minorías. Entonces, el gobierno británico, al darse cuenta, paró la evaluación del sistema porque consideró que estaba sesgada su programación desde el inicio, problema del que ya hablamos previamente, y se dieron a la tarea de volverlo a hacer como lo hacían antes, que eran los maestros los que se encargaban de hacer las evaluaciones de sus estudiantes, ¿sí? Y las recomendaciones del caso. Entonces, pero para los británicos quedó la idea de que el algoritmo destrozó pues toda una generación de estudiantes. Afortunadamente, el primer ministro tomó cartas en el asunto y de alguna manera se superó esa desigualdad. Entonces, el problema radica en la programación del sistema que en la aplicación del mismo. El presente y el futuro de la inteligencia, que es el tema que estamos artificial, ¿sí? Un riesgo latente, ¿sí? Y sobre todo para los más jóvenes, o sea, para los que se llaman nativos digitales, ¿sí? Es que el pasado digital los puede perseguir para siempre, ¿sí? Entonces, por eso esa imagen que ven, que es la que el ámbar, que es el que nos ha permitido conocer mucho, por ejemplo, de los animales y de las plantas paleozoicas, del Pleistoceno, etcétera, porque preserva muy bien el material biológico, guardada la proporción. Los sistemas de inteligencia artificial actúan como este ámbar, o sea, todo lo que uno cuelgue, ponga, etcétera, ¿sí? Va a quedar grabado y de hecho queda grabado en los sistemas de inteligencia artificial y en las grandes bases de datos que manejan estas multinacionales en todo el mundo. Uno pensaría que cuando uno borra un mensaje, borra una foto, se acabó el problema.
Les tengo una mala noticia, no es así. Todo eso jamás desaparece, eso va a dar a unas gigantescas bases de datos donde cuando es necesario y quien tenga el acceso lo quiera ver, puede ver y hacer todo el rastreo de lo que uno vio, no vio, hizo o no hizo y que montó públicamente en Internet. De hecho, el New York Times, como pueden ver ahí, ¿sí? En 2015 informó que en conjunto la sociedad se toma 1 billón de fotografías al año, la mayoría concentradas en los más jóvenes. ¿Sí? Algunos se toman 300 fotos al día, entre fotos, amigos, selfies, etcétera, ¿sí? Fotos en FaceTime, etcétera. Cerca de 1.000 millones de fotografías se suben diariamente solo en Facebook. ¿Sí? Por eso el poder de Facebook es más grande cada día y no crece linealmente, crece exponencialmente. ¿Sí? Entonces, ese material puede y queda guardado ahí. Entonces, imagínense que el día de mañana, volviendo al ejemplo que di antes de me voy a presentar, y de hecho ya ocurre, muchas empresas le solicitan a uno acceso a sus redes sociales para hacer la evaluación del perfil del aspirante. Entonces, si además tengo acceso a una base de datos de esto, me voy a dar cuenta de cómo fue la vida del joven y eso puede llegar a tener incidencia en los resultados de la entrevista, aun cuando la persona de pronto antes se haya equivocado y ahora sea otra persona, haya cambiado muchas actitudes, resulta que su historial digital no se le olvida al sistema de inteligencia. Sobra decir las aplicaciones militares, miren esta se llama Fedor, ¿sí? Sin mayores comentarios, con solo mirarla ya se da uno cuenta para dónde va esto. ¿Sí? No se va a cansar, no se puede razonar con él, tiene una puntería a prueba de cualquier cosa, ¿sí? Puede ver de noche, puede ver de día, no la atasca el barro, no le va a dar remordimiento, no le va a dar dolor de conciencia, no le va a dar nada, ¿sí? Aquí hay otras, ¿sí? Y estas se vienen usando ya desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Recordemos que el uso de drones con sistemas de inteligencia artificial se perfeccionaron mucho en la guerra de Irak, ¿sí? Muchas de las operaciones que se hicieron con estos sistemas y ese es el futuro de las aplicaciones militares. Hasta el punto que personajes como Elon Musk o como Jeff Bezos, etcétera, los jóvenes de Google, han firmado documentos y han hecho aclaraciones solicitando a los gobiernos que por favor limiten legalmente las aplicaciones militares de los sistemas de inteligencia artificial. Porque aquí se ve un riesgo latente muy importante. Pero lo que quiero dejar en claro con lo que muestro aquí es que ya estas tecnologías existen, simplemente se están perfeccionando cada vez más. Y los datos curiosos, ¿sí? Con respecto al presente y el presente. Si miran a la línea de la izquierda, se llama Harmony. Es un robot de inteligencia artificial que apenas la aprendieron, digámoslo así, lo primero que hizo fue abrir una cuenta en Tinder. Y el de la derecha es Davos, un sistema de inteligencia artificial que es un inventor, ¿sí? Que también apenas actuó, lo primero que pasó es que hizo dos desarrollos, dos inventos interesantes y automáticamente el mismo Davos, que fue hecho por una empresa canadiense, si mal no estoy, llenó el formato de patentes y lo envió a la oficina de patentes para que le reconocieran su invento. Entonces, fíjense que como les mencionaba antes, si bien obviamente hay clara diferencia entre los sistemas orgánicos y los sistemas de inteligencia artificial, los alcances de los sistemas de inteligencia artificial no pueden ser despreciables o despreciados por sus alcances, pueden tener alcances muy poderosos. No voy a hablar mucho del futuro del trabajo porque es de lo que más se habla. Recuerden ustedes, básicamente el impacto de la inteligencia artificial, según los expertos, puede definir a la sociedad humana en 3 grupos.
los que trabajan con las máquinas, como los ejemplos que vimos médicos, etcétera, para el IA y para la COVID, los que trabajarán para las máquinas porque no están debidamente capacitados, como dicen algunos, y el tercer punto es generar un grupo de personas que no está capacitado en teoría, como lo plantean, ni para trabajar con las máquinas, ni para trabajar para las máquinas, y que entonces tienen que ser sujetos de recibir algo que se llame la renta básica universal. En el contexto de la pandemia, y por eso llamé a esto a colación, en distintos países del mundo, ¿sí?, incluido Colombia, donde se ha repartido algo equivalente a renta básica universal dentro de grupos vulnerables, como resultado de la pérdida de los trabajos por la pandemia, ¿sí?, han promulgado y se han pronunciado por la implementación de un ingreso básico universal o una renta básica, ¿sí? Entonces, la pandemia, de alguna manera, disparó esta discusión que ya venía y se venía dando fuertemente, pero como resultado de la coyuntura del desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial y la pérdida de empleos, ¿sí? La COVID hizo mucho de esto y eso está llevando a pensar claramente en todo lo que proviene. Entonces, las aplicaciones y realidades, ya vimos las decisiones, ya muchas las toman los sistemas de inteligencia artificial, el futuro del trabajo, ya muchas cosas los hacen los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, para terminar, les voy a hablar brevemente de transhumanismo, mente colectiva y mente universal, como el futuro de este tipo. Entonces, el transhumanismo, que ya mencioné algo atrás, tiene que ver básicamente con la interfaz entre seres vivos y máquinas. Entonces, lo que se ve como la mayor posibilidad de desarrollo de la inteligencia artificial es el transhumanismo. Básicamente es esa interacción, ¿sí?, entre hombre y máquina, entre cerebro y sistema de inteligencia artificial, para que se eliminen los aspectos indeseables de la condición humana y se tomen los aspectos deseables de los sistemas de inteligencia artificial. Este era de una película, pero hoy Elon Musk acaba de lanzar hace pocos días, como 4 o 5 días, su Neuralink, que es una empresa en la que él mismo puso algo más de 120 millones de dólares, en los que ya creó el primer dispositivo operativo de sistema de inteligencia artificial, lo colocó en 3 cerdos y lo que se quería mirar inicialmente es que estos sistemas de electrodos no sean compatibles con la biología. Los usan en cerdos, recuerden ustedes, la biología de los cerdos de alguna manera se parece mucho, la fisiología, a los seres humanos. Entonces se puede hacer esa conexión y ya él demostró que no hay rechazo. Entonces ya lo que sigue es aplicar esto en voluntarios humanos. El desarrollo de una mente colectiva, el conjunto de creencias y sentimientos comunes a toda la humanidad, de tal manera que se forme un sistema determinado de conocimiento que tenga de alguna manera como vida propia. Y hoy en día vemos que hay muchísimas cosas que van por internet y que personas en todo el mundo llegan a creer y a pensar así físicamente no estén interactuando, sí, a través de la web, y la dispersión de conocimiento verdadero, equivocado, etcétera, se hace de manera muy ágil, generando lo que se llamaría una mente colectiva. Pero el futuro se relaciona con lo que hoy en día, estudiando la mente humana, la inteligencia humana, y con los desarrollos de algo que se llama biología cuántica, que básicamente son las teorías actuales sobre la conciencia y la inteligencia. Lo que están viendo es que hay una serie de campos electromagnéticos que interactúan en el cerebro, ¿sí?, y que generan este tipo de hechos o fenómenos que llamamos conciencia, mente o inteligencia, ¿sí? Y estos mecanismos o efectos, y que la percepción, el conocimiento, etcétera, corresponde a un efecto cuántico muy conocido que se llama efecto Casimir, ¿sí?, y que de alguna manera está ligado a 2 cosas: a lo que se llama el principio holográfico y a la materia de la energía oscura. Entonces ahí uno empieza a decir qué tiene que ver la inteligencia con la energía y la materia oscura. Brevemente, la energía y materia oscura, como pueden ver en esta figura de la NASA,
lo que vemos, la materia que vemos, las estrellas, los planetas, soles, etcétera, son menos del 1% de la masa del universo, de la materia del universo. El 23% es algo que se llama materia oscura, que todavía no sabemos exactamente qué es, pero el 72% es energía oscura, que sabemos menos qué es, pero que está ahí. Entonces, el universo, que es lo que ustedes ven a la derecha, ese repollo que ven ahí, esa es la visión de cómo es la estructura actual del universo, ¿sí? Y esa estructura actual del universo, que la vemos acá, corresponde a una gigantesca red cósmica que está totalmente conectada, ¿sí? Y lo que resulta más curioso, ¿sí?, es que esa red cósmica parece que trabaja siguiendo un principio holográfico. Recuerden ustedes, un holograma es una superficie en 2 dimensiones que tiene la capacidad de mostrar imágenes en 3 dimensiones, como el elefante de un holográfico de un circo alemán que ven ustedes ahí. Entonces, hoy en día hay una analogía muy interesante porque esos principios cuánticos que se ven aquí a la derecha en el macrocosmos, ¿sí?, ocurren, y la base matemática y físico-teórica es la misma del microcosmos que ven a la derecha, que no es otra cosa que las neuronas de un cerebro de un ratón. Entonces, esto está llevando esta analogía a que estas bases de mecánica cuántica aplicadas a biología, que es lo que se llama la biología cuántica aplicada a la neurobiología, nos esté llevando a la noción de que hay lo que podríamos llamar un universo consciente conformado por un sistema de información integrada. Si alguien se quiere leer el artículo técnico matemático, ahí está el link, encima de un par de matemáticos de primer orden alemanes, ¿sí?, en la cual llegan a la conclusión de que si queremos lograr una descripción precisa de la conciencia y de la inteligencia, tendremos que abandonar nuestras intuiciones y aceptar que todo tipo de materia inanimada podría ser consciente, pero en términos cuánticos, tal vez el universo en su conjunto. Con esto lo que quiero decir es que la noción de inteligencia es mucho mayor como resultado de las investigaciones actuales de lo que estamos viendo hasta ahora. Y que, en últimas, todo podría ser una gigantesca inteligencia cuántica interconectada en el universo. Eso era lo que quería mostrarles. Muchas gracias, doctor Burgos. Bueno, tenemos aquí un interesante reto porque les cuento que tenemos más de 20 preguntas del público. El tema ha sido bastante interesante e incluso nos hemos extendido un poquito más porque pues no queríamos dejarlo a medias. Entonces yo les propongo que si me lo autorizan, nos robemos unos 15 minuticos más. Yo sé que nos extendemos, pero todas las preguntas están buenas. Entonces, ¿qué le parece, doctor Burgos, si vamos con pregunta y respuesta concreta para no demorarnos más de un minuto? Por favor. Listo, entonces ya hicimos una recopilación. Al principio nos preguntaba la señora Olga Ordóñez, ¿qué amenazas podría implicar el desarrollo futuro de la inteligencia artificial para el ser humano? Y cómo, y lo voy a juntar con otra pregunta que nos hacían por aquí más adelante, que nos hacía Jorge Sánchez, ¿cómo evitar sus efectos negativos? Exacto, o sea, la amenaza más inminente que se ve y que ven inclusive las grandes, incluso corporaciones tecnológicas, tiene que ver con el uso militar de la inteligencia artificial, digamos como la amenaza más inmediata. Y esa puede ser a corto plazo. ¿Cómo mitigar eso? Entonces, ahí hay un papel muy importante de los gobiernos y de las legislaciones. Eso está llevando, John de eso sabe muchísimo, a la necesidad de crear legislación nueva que de alguna manera nos lleve a coartar desarrollos inadecuados de la inteligencia artificial, y segundo, garantizar que la programación de los sistemas de inteligencia artificial sean lo menos sesgados posibles. Creo que hay, porque hoy en día no hay quien controle a un programador. Debería haber algún tipo, ya llegará seguramente la posibilidad de generar una legislación que diga, vea, si usted va a programar aquí,
debe tener en cuenta tales y tales y tales parámetros para evitar sesgos cuando se tomen decisiones. Así es, doctor Burgos. Y yo, entonces aquí voy a meter también mi comentario Por con la favor. pregunta que nos hacía el señor Jaime Jaramillo, que dice cómo se podría crear un sistema de valores y de moral con la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Y esto es un desafío muy grande porque ingresarle moral o valores que son humanos a una máquina es algo muy complejo. Sin embargo, como menciona el doctor Burgos, se han venido creando diferentes comités o diferentes grupos asesores y que integran tanto reguladores, empresas que desarrollan inteligencia artificial, o sea, los programadores, y se están desarrollando buenas prácticas, unos principios universales para la implementación de inteligencia artificial, y son precisamente esas las discusiones que están en curso en Colombia a lo largo de este mes. Hay un proyecto de ley que se radicó justamente hace como unas 2 semanas con una serie de principios a implementar. Entonces, es una respuesta que todavía no tiene, una pregunta que todavía no tiene una respuesta concreta, pero vamos hacia ese camino de crear un sistema de valores, digámoslo así, desde el punto de vista de buenas prácticas o de ética digital, lo que yo les mencionaba al principio, para que la inteligencia artificial pues sea una inteligencia, entre comillas, regulada, pero pues esa es otra discusión que nos da para otro conversatorio. Entonces vamos a continuar. Bueno, esta ya la respondimos. También el señor Jaime Jaramillo nos preguntaba que qué tan cierto es que a 2040 la inteligencia artificial va a ser igual o superior a la inteligencia humana. Yo aquí debo agregar que en este momento la inteligencia artificial pues no tiene un grado de desarrollo tal que el de tal vez el pensamiento de un pequeño, de un bebé, ¿no? Entonces probablemente tengan que pasar muchísimos años más para que sepamos realmente qué va a pasar con la inteligencia artificial. Entonces, bueno, esa la voy a dar por sentada. Nos preguntaba aquí también Jorge Sánchez, ¿cuáles son los aspectos en los que hay que trabajar en la inteligencia artificial? Bueno, no, esa ya la respondimos bien, no hay problema. Diego, desde Medellín, nos preguntaba qué relación hay entre la nanotecnología y la inteligencia artificial. Doctor Burgos, ahí sí yo, corchadísimo. Muchísimo, muchísimo. Resulta que los dispositivos, los nanodispositivos, o sea, dispositivos muy pequeñitos, ¿sí? Que estén dotados de sistemas de inteligencia artificial, y hace un par de semanas la revista Science publicó un artículo fabuloso sobre uno ya desarrollado, un microdispositivo que se inyecta en la sangre, ¿sí? Que no causa rechazo, pero que al recorrer el cuerpo puede, por ejemplo, detectar células cancerosas, pero no solo detectarlo, sino que tendría la capacidad de neutralizar ese tipo de células de alguna manera. Entonces, la inteligencia artificial, junto con la nanotecnología, pueden ser uno de los desarrollos más fascinantes en los próximos años en términos de impactos sobre la salud, impactos positivos sobre la salud humana. Muchas gracias, doctor Burgos. Bueno, la señora Elsa Garavito nos preguntaba, si bien la inteligencia artificial no va a superar al hombre, no es inhumana cuando desplaza a millones de personas de las posibilidades de trabajo. Esto lo abordaba el doctor Burgos a lo largo de su presentación. Yo a esto tal vez le agrego que el tema del desplazamiento laboral siempre ha estado presente en el desarrollo de la tecnología. Hubo una primera revolución industrial que fue la revolución que todos conocemos en Gran Bretaña. La manufactura desplazó una cantidad de personas. Luego tuvimos una segunda revolución industrial con el tema de energías y con el tema de comunicaciones. Ahí también hubo un desplazamiento importante de personas de estos sectores. Luego viene la tercera revolución industrial con todo el tema de energías renovables, con todo este tema de una manufactura ya mayormente desarrollada. Ahorita estamos en la cuarta revolución industrial, donde en verdad estamos sufriendo un poquito más fuerte el impacto por el tema de automatización, pero yo creo que de eso se trata un poco el desarrollo de la tecnología. Estos son desafíos que hay que enfrentar y yo creo que se trata como de capacitar y crear nuevas competencias en las personas. Entonces sí, desplaza algunos trabajos, pero también crea unos nuevos. Bueno, eso por mi parte. El doctor Burgos también ya había agregado algunas cosas en su presentación. El señor Manuel Cadena nos pregunta cómo se relaciona la inteligencia artificial con la inteligencia emocional. Yo creo que esa es una pregunta muy, muy complicada, ¿no? Porque casi bueno, nosotros no lo sentimos tanto, pero en países un poco más desarrollados en estos temas, casi que la tecnología se ha convertido en un amigo para las personas. Hoy en día la inteligencia artificial nos puede decir cómo vestir, qué vestirnos, qué tipo de ambiente es el más apropiado para estar, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, doctor Burgos,
aquí que pueda agregar. Esa pregunta la puedo relacionar con la última parte de la charla. Realmente, todos esos temas emocionales y de percepción y de el yo y la mente y de lo que se quiera mirar desde esa perspectiva, las líneas de investigación modernas en biología cuántica están orientadas a explicarlas desde la ocurrencia de efectos cuánticos. Entonces ahí vamos a tener, eso es una línea de investigación muy incipiente, muy técnica, pero que sin lugar a dudas nos va a dar respuestas muy interesantes o luces para entender un poco los diferentes tipos de inteligencias humanas, ¿no? No solo la inteligencia, sino la inteligencia natural. Correcto. Listo. El señor Luis Bastidas, bueno, nos preguntaba también sobre el uso de chips en el cerebro de personas con dificultades o cerebros lesionados. Es precisamente esa la iniciativa de Neuralgic. Hasta hace 2 semanas tal vez hubiéramos dicho que era imposible, pero ahora vemos que sí es Exacto. posible. De hecho, lo Esto que está en está desarrollo. exacto, lo que está diciendo Elon Musk, si uno escucha su presentación, es que esa es una tecnología que él visualiza, se debe emplear para tratamiento de enfermedades y lo menciona claramente, Alzheimer, ¿sí? Entre otras. ¿Sí? Él dice que Perfecto. hay un potencial enorme ahí. El señor Álvaro Claro nos pregunta si la inteligencia artificial puede tomar el control y rechazar lo que le indica el programador, o si esto es parte de la ciencia ficción, doctor Burgos. Todavía es parte de la ciencia ficción. Recuerden ustedes, en 2001, Odisea del Espacio, eso es lo que le ocurre a HAL. ¿Sí? Se vuelve loco el sistema de inteligencia artificial y termina eliminando a los astronautas. Pero por ahora es de la ciencia ficción. Muy bien. La señora Elsa Garavito nos pregunta, bueno, son muy importantes los avances tecnológicos, científicos, pero en el caso del manejo de la información personal, bueno, yo creo que esa es una pregunta más para mí. Y nos menciona el caso de la carpeta del ciudadano, la carpeta ciudadana digital que están implementando en este momento, el tema de vigilancia y cómo se vulnera la privacidad y la intimidad. Como lo mencionaba el doctor Burgos, este tema de privacidad es muy importante y es uno de los grandes desafíos de la inteligencia artificial en la medida en que para que una inteligencia artificial funcione como lo hace actualmente, necesita una gran cantidad de datos. Y no solamente datos, sino que esos datos estén organizados, segmentados y que sean datos relevantes. Aquí hay unos temas importantes porque esa información pues tiene que ser una información transparente, la máquina se va a comportar de acuerdo con la transparencia de los datos que se le otorguen. Entonces ahí pueden haber unos casos de sesgos importantes en el diseño de inteligencia artificial. En el caso de la carpeta pública ciudadana, el gobierno nacional en sus primeras iniciativas, como en 2015, tenían planeado sí crear como una carpeta y meter ahí toda la información de las personas. Esto cambió, esto ya no va a ser así. Entonces ahora la carpeta ciudadana no es literalmente una carpeta, sino que es una plataforma interoperativa que se va a conectar con otras entidades del Estado. Entonces, por ejemplo, la carpeta ciudadana se va a conectar con la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil para poder identificarnos. Se va a conectar con las notarías para poder identificar el tema de una escritura pública, por ejemplo. Se va a conectar con el Consejo Superior de la Judicatura para revisar si, por ejemplo, hace parte de algún proceso en curso. Se va a conectar con las entidades de pensión, por ejemplo, Colpensiones o con los fondos de pensiones para ver las cotizaciones. Pero entonces no significa que toda la información esté en una sola carpeta, sino que va a tener todos los mecanismos de seguridad y de confianza en cada una de las entidades como actualmente existe para que pues, pueda ser fácilmente accesible. Eso también está en implementación. Hubo un decreto que salió la semana pasada en donde ya indica que van a utilizar sistemas automatizados de inteligencia artificial para que esto funcione, pero no sabemos cómo se va a reglamentar todavía formalmente. Entonces yo creo que esto da para muchos conversatorios Exacto. más. También, John, en el país, qué pena interrumpirte, se está haciendo Ángel. la iniciativa de Catastro Multipropósito, que es un sistema de inteligencia artificial para información espacial, lo cual es un desarrollo necesario para el país, fabuloso, y en ese aspecto, y con lo que tú acabas de mencionar, también hay que decir que en el país, digamos, se está a tono con los impactos de estas tecnologías, y eso se está tomando en cuenta, que es muy importante.
Muy bien, bueno, nos preguntan que si la charla se puede ver, si se puede ver a través del Facebook de la Fundación, entonces los invitamos a que lo sigan, ahí en el chat está la forma en la cual pueden acceder. La señora Catherine Espitia nos pregunta cuáles son los retos que plantean las generaciones futuras. Bueno, ya hemos un poquito abordado ese tema también. La señora Carmen Hoyo nos pregunta si la inteligencia artificial, si la inteligencia artificial como la inteligencia humana puede fallar. Bueno, la inteligencia artificial yo veo así desde mi perspectiva que funciona a una suerte de probabilidades, ¿no? Entonces, hay una probabilidad de que haga esto, pero no es del 100%, doctor Burgos. Sí. Listo. Em, Aquí nos preguntaba la señora Luz Jaramillo si la inteligencia artificial fue creada por la inteligencia natural, entonces puede llegar a destruir la inteligencia natural. No, ¿cierto? No, no. No, Ahí no, más simplemente. bien, nuestra posición es que van a llegar a complementarse. Perfecto. Y el señor José Suárez nos pregunta, bueno, hacía un comentario, y desde el punto de vista, ¿la inteligencia artificial puede amenazar la existencia de la humanidad? Realmente no, pero el miedo es con los usos militares. ¿Sí? Por eso hay tanto susto con el uso militar, porque un manejo irresponsable de inteligencia artificial, pues no creo que llegue al punto de destruir la especie humana. Creo que tenemos más riesgos de desaparecer si no le hacemos caso al cambio climático, ¿sí? Que por los sistemas de inteligencia artificial. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos en este día, doctor Javier Burgos. Y entonces le doy la palabra al doctor Carlos Alberto Moreno, que nos va a hacer un cierre. Javier, John, muchísimas gracias. Qué aprendizaje fantástico el de hoy, qué cantidad de cosas y además creo que queda uno pensando que adaptabilidad a los cambios es Sí, una de las cosas que nos tiene que diferenciar básicamente, innovación, sí. emprendimiento y creo que trabajando en eso la inteligencia artificial no nos puede alcanzar. Eso me parece que es absolutamente porque el cerebro humano tiene una capacidad muchísimo más alta y como ustedes dijeron, es un bebé lo que hay hoy en día. Quiero de verdad agradecerles. Creo que solamente un matemático y biólogo como tú tiene la capacidad de poder hacer todas esas conexiones del cerebro humano y de la parte matemática y de lo que significa eso y de lo que es la cosmovisión y de lo que es esta relación Gracias. cósmica con esta relación del cerebro, de lo que está, de realmente lo que está pasando. Es un tema que es para creo que leer de aquí a toda la vida, para poder investigar de aquí a toda la vida y todo lo que nos espera. De verdad, mil y mil gracias. Para nosotros es fantástico haberte tenido, fantástico que nos hayas Gracias. acompañado, John, Javier, fantástico el tema. Y los queremos invitar el acto inaugural del homenaje de Yael Leiva, el próximo jueves a las 10 de la mañana, Mónica Terren, Walter Martínez, Isabel Trejos, cuando hicimos la pieza, Enrique Maldonado no estaba todavía confirmado, bienvenidos. Transformación de Reto Portugal, Secretario Cultural y Sanitaria, Viceministro de Cultura, José Ignacio Aguirre, a las 3 de la tarde, hora colombiana, estamos colocando la hora colombiana. Blas de Leso, conferencia de Antonio Ríos Martín, fantástica, como les dije al principio, el viernes a las 4 de la tarde, el mismo viernes a las 7 de la noche, Pirámides Peruanas, con el ministro de Cultura de Perú, exministro de Cultura de Perú, cuando lo invitamos era ministro, hoy en día es exministro, Los Caballeros del Temple, con Mariano Fernández Urresti, el sábado 12 de diciembre a las 11 de la mañana, la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano, con Miguel Ángel Jimeno, el sábado a las 3 de la tarde, la expedición de Malespina y Fidalgo con Roberto Enrique Izaza, el sábado también a las 6 de la tarde, tendremos una semana histórica y el domingo pasamos con los premios y con la Isabel la Católica, la descubridora de América, con María Elisa Martínez y la costilla de Pandora, mujeres, filos, voracidad y dientes en la independencia colombiana. Es la influencia de la mujer en la independencia colombiana, un tema que hasta ahora no se ha tratado, no se ha profundizado, se habla solamente de los grandes héroes de la independencia, hay unas heroínas, obviamente algunas las conocemos, pero hay muchas más que son las que la mujer influyendo.
De verdad a todos, muchísimas gracias. Ha sido excelente haberlos tenido aquí esta tarde, otra tarde entardeando con la historia. Y aquí no como todos los sábados, digo, nos vemos el próximo sábado, sino nos vemos el próximo jueves, 10 de la mañana, por favor, para que arranquemos con la inauguración de nuestro Festival Internacional de Historia. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Y de nuevo a Javier y a John, muchísimas gracias. Nos dejó pensando, inteligencia, datos, inteligencia, decisiones. Muchas gracias. A Muchas gracias. ustedes, gracias. Muchas gracias a ustedes, todo un gusto. Gracias, John. Gracias, Javier. Un placer compartir con ustedes y a todos nuestros asistentes. Nos vemos el jueves a las 10 de la mañana. Feliz noche, feliz fin de semana. A ustedes también, Vanessa, muy amable. John, gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad.